El Señor Jesucristo les bendiga mucho. Ya estamos al aire una vez más aquí en su programa Despertando con Jesús. En directo desde acá, desde Chiloé, hoy en una fría, lluviosa, con mucho viento. Una mañana muy helada acá, por lo menos en Chiloé. Desde ayer que estamos con fuertes vientos. Ayer anduvimos en el centro de lo que es Chonchi, del lugar donde nosotros vivimos, y el viento, el mar estaban muy agitados. Después les voy a subir un video en las redes sociales para que lo vean cómo estaba el día de ayer. Y esto ha continuado durante toda la noche. De hecho, no tenía la seguridad si íbamos a poder salir al aire debido a este tema de clima. El internet está muy inestable, demasiado. De hecho, el internet que tenemos acá en la casa, que no es fibra óptica, es solamente un internet vía satelital, no está funcionando desde ayer. Estamos sin internet en ese sentido, estamos solamente con el internet del celular. Sin embargo, Dios nos permite aún estar aquí, seguir saliendo al aire. Pastor, el Señor Jesucristo le bendiga mucho. Buenos días, amados, dice el pastor Rolando Castro desde Santiago. Buenos días, Miguel Pastor. Gracias por su presencia en este lugar. Y al Señor sea la gloria porque podemos continuar viéndonos y hablándonos. Como le decía, ayer fue mucho viento, enfrentamos demasiado viento durante la noche. No ha parado en toda la noche, no ha parado la lluvia, aunque intermitente, con mucha intensidad. Es algo normal acá en Chiloé, no es algo de lo que no tengamos que asustar o preocupar, estamos acostumbrados a esto. Pero lamentablemente, desde antes que comenzaran las lluvias, nos fue el internet, que es el fiel indicador de que se nos venía alguna especie de temporal o algo así. Y bueno, sucedió así. Pero tenemos que seguir honrando al Señor. No sé qué también va a salir esta transmisión, eh, pero sí sé que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y en el caso de que no salga todo lo bien que queremos, lo vamos a subir igual a YouTube para que lo puedan escuchar con tranquilidad en el nombre del Señor Jesucristo. Pero partimos esto y partimos en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo al Señor por ello, dando gracias en todo, dice la Escritura, y vamos a orar. Mi Señor, mi Dios. Queremos ante todo, Señor, siempre dar gracias porque su misericordia nueva es cada mañana. Yo, Dios amado, independiente de las inclemencias climáticas, Señor, las inclemencias climáticas que podamos tener en el día de hoy acá en Chiloé, tenemos que dar gracias, Señor, y la Escritura dice dar gracias en todo. Y hoy queremos honrar su nombre, queremos honrarle, alabarle, porque Jesús está con nosotros, porque su bendición y misericordia no se ha apartado, Señor, y podemos iniciar una nueva jornada, día viernes. Día viernes en que terminan, Señor, las labores de algunos, para los que trabajan el día sábado, Señor, tal vez no. Sin embargo, ya la semana, Señor, ha comenzado el ocaso de ella y podemos, Señor, terminar esta semana, Señor, por lo menos en este programa que hoy es el último día de él, diciendo como la Escritura nos dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí ha estado con nosotros, Señor. Y quiero agradecer, Señor, de forma humilde y personal, Señor, el que haya estado con nosotros, el que nos haya permitido, Señor, hablar de su palabra. Cada pensamiento que ha puesto, Señor, en mi mente, en mi corazón, Señor, detrás de la lectura, Señor, o lo tarde, en la noche, Señor, pensando en todo lo que se tenía que hablar de la mejor manera, tratando de estructurar, Señor, una conversación.
Gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por quienes están y estarán detrás del Señor de este programa. Gracias por mi pastor Rolando. Gracias, Señor, por mi hermano Claudio. Gracias por mi hermana Jackie, mi hermano Henry. Gracias por mi hermano Patricio. Gracias, Señor, por mi esposa. Señor, gracias, Señor, por mi hermano Miriam, por Camila, Señor, allá en Santiago, Jesús amado. Gracias por todas las bendiciones que nos ha permitido tener. Por todos y cada uno de los hermanos, Señor, que han estado, Señor, y estarán con nosotros. Pero sobre todo, gracias por seguir siendo Dios sobre nuestras vidas. Gracias por ser nuestro ayudador, Dios amado, y porque este día, el día, Señor, que usted ha hecho, Señor, este día nosotros no hemos trabajado en este día, Señor, usted ha trabajado en él. Lo ha hecho para que le adoremos, Señor, y le demos la gloria de vida a su nombre, Señor. Y hoy queremos presentarnos. La Escritura lo dice así: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Queremos presentarnos, mi Dios amado, para que usted sea nuestro guía, nuestro ayudador, y honrarle con todo el corazón. Iniciamos esta jornada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, eh, tuvimos que cambiar se escucha bien, gracias, Pastor Rolando. La señal está bien, eso es bastante bueno, gracias a mi Señor, porque nos permite eso. Tuvimos que cambiar la introducción de la música rápida que tenemos, de la hormiga, que es un tema que en lo personal llevo mucho tiempo con ese tema en las distintas transmisiones. Tenemos que cambiarlo, y día partimos con Roxana Contreras. Motivo: lamentablemente, las redes sociales están actuando en contra de esa música, no de la música en realidad, sino los famosos derechos de autor que tanto se hablan y que uno no estaba acostumbrado a verlos en el mundo secular. Nos persiguen al mundo espiritual. Así que varias de las publicaciones que tengo en YouTube y en Facebook estaban teniendo algún tipo de restricción debido a la música que yo tenía de la hormiga. Pero bueno, tenemos que buscar alternativas, y la alternativa es seguir haciendo la obra del Señor como Dios nos permite hacer. Como les comentaba, es un día lluvioso, un día que hace mucho frío acá. Hoy día estoy más abrigado que nunca. Yo les mostraba de que esta chaqueta tiene pelitos, es como, ¿cómo se dice? Chiporrada, tiene chiporro, tiene pelito en las mangas. Hoy día estoy con chaleco, pero aún así tengo frío. Sigo teniendo frío. Pero dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe hoy día. Anoche estuve esta tarde, como siempre, bueno, eso es normal en mi realidad. Estuve esta tarde con la palabra del Señor Jesucristo. Estuve esta tarde leyendo, estudiando y tratando de estructurar. No es lo mismo preparar una predicación que va a demorar una hora a lo sumo. Creo que una predicación, una buena predicación, hermano, no es que hice. Ahí veo que está buena la señal, como dijo el Pastor Rolando, está saliendo casi en vivo. El delay es bastante poco. Una predicación buena creo que son 45 minutos, es lo apropiado, no largo, pero todo depende del Espíritu de Dios. Pero uno prepara una predicación, los que trabajamos con bosquejos, los que estudiamos la palabra en ese sentido, a la antigua, y es eso, es ese tiempo, es corto. Es distinto, es tratar de estructurar algo y que sea, que tenga una correlación desde el lunes hasta el viernes con lo que estamos hablando. Anoche recién lo noté. La primera transmisión fue una transmisión bastante, en la primera semana fue, no digo que fue simple, pero sí no lo noté. Esta noche sí lo noté, el tratar de mantener una correlación para hacer el cierre de la conversación que hemos tenido esta semana. Hemos hablado de varias cosas, hemos tomado en cuenta varias cosas. Partimos hablando con lo que es la necesidad del cristiano de entender de que hay grandes, ¿cómo que se llama? Pilares dentro del cristianismo que nos permiten a nosotros, valga la redundancia, mantenernos en pie. Hay un edificio que está bien cimentado, tenemos que decirlo en el nombre de Jesucristo, y la Biblia lo dice, de que este Jesús ha venido a ser la principal piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. No podemos olvidar ese nombre, y vamos a cerrar nuestra serie con eso. Pero tampoco podemos olvidar de que en la vida del cristiano, en la vida propiamente tal, hay grandes pilares que son los que a nosotros nos mantienen en pie, los que nos hacen sentir de que Dios está con nosotros. Esa es la gran necesidad que tenemos nosotros, de que sentir de que tenemos una compañía efectiva, de que de no sentir de que esto es una ilusión, de que es una utopía, de que es una realidad. Que cuando la Escritura dice que Él es el camino, la verdad, nosotros necesitamos, el hombre, el ser humano necesita sentir de que esto es una realidad.
sentir de que el caminar que estamos teniendo es un caminar verdadero, sentir de que el caminar no es una pérdida de tiempo, como se versa muchas veces, se trata de mostrar, se nos enrostra muchas veces. De estás perdiendo el tiempo, esto es una locura, tratando de bajarnos los ánimos, el juego del enemigo, tenemos que decirlo claramente. Sin embargo, nos mantenemos en pie y nos mantenemos en pie porque hemos mantenido fiel nuestra condición de adoradores. Hemos mantenido fiel nuestra condición de quienes nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Nos acercamos a Dios cuando sabemos que tenemos un problema, porque hemos confiado en que hay uno que nos va a ayudar en nuestras dificultades, que nos va a ayudar en nuestros problemas. Y ese se llama Jesucristo, el Dios que está por sobre todos nosotros, el Dios que nos permite levantarnos, el Dios que está al acostarnos, y estas palabras las repetirás al levantarte, al acostarte, porque Dios está con nosotros absolutamente en todo. Hemos invocado a Dios en nuestras necesidades y hemos visto cómo nuestras necesidades comienzan a tener un cambio. Hemos invocado a Dios en nuestros problemas y sabemos que están en nuestros problemas. Cuando la discusión sale de todo ámbito, cuando la discusión empieza a subir de tono, invocamos el nombre de Jesucristo y nuevamente tenemos la escritura que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. El único que ha podido decir que esa paz le pertenece es Jesucristo. Ninguna religión, ningún jefe o superior en ninguna religión, iglesia, corporación, lo que sea, ninguno ha tenido la capacidad de decir mi paz, porque esa paz le pertenece solamente al Señor y el que puede entregar paz es solamente Dios. Es el único que le pudo decir al mar, cálmate, y el mar se calma. El único que le pudo decir al viento que se detuviera y el viento lo obedeció. El único que produce la verdadera calma se llama Jesucristo. Ahí está centrada nuestra visión. La visión de un cristiano está centrada en el Dios Todopoderoso, que cuando Apocalipsis dice que es el verbo, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, y termina diciendo el Todopoderoso, se me seca rápidamente los labios, es porque hemos entendido de que Él está por sobre todo. Y los grandes pilares que mantienen esto son precisamente, tal vez el más importante, y la escritura lo define así cuando el apóstol habla acerca de la armadura de la fe, la armadura del cristiano, que es para que el cristiano pueda mantenerse en pie y pueda mantenerse con seguridad, que le otorgue un grado de seguridad. Fíjese usted que en los tiempos antiguos los hombres que utilizaban armadura eran hombres, le pediría a hermana Marcia si me pasa un pañuelo desechable. Ah, no, aquí tengo un trozo de toalla. Estoy llorando por la nariz. Estoy llorando de emoción, dijo uno por ahí. Eh, el hombre necesita sentirse respaldado. Cuando el hombre no se siente respaldado, parece que hay algo que le falta. El matrimonio, en el matrimonio, si el hombre no se siente respaldado por su mujer, comienzan los problemas. A la inversa, si la mujer no se siente respaldado por el hombre, comienzan los problemas. En la etapa del pololeo, el joven, cuando no siente que la polola no está con él, comienzan los problemas. Y en la vida del cristiano resulta algo similar. Cuando no sentimos que Dios está con nosotros, algo nos empieza a faltar. La diferencia es que este algo es tan grande que si nos falta Dios, hay una alabanza que dice, si me faltas tú, si Dios está con nosotros, lo tengo todo, si me faltas, no tengo nada. Y esa es la realidad del cristiano. Por eso es tan importante hablar de la fe y que la fe sea uno de los principales pilares que nosotros mantenemos, porque tenemos que mantenerla en alta. Por eso Pablo dijo, sobre todo, tomar el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos del maligno. Entonces, ese fue el primer pilar. Y continuamos con el pilar de la oración, un pilar tan importante en la vida del cristiano porque es el pilar que nos mantiene en constante comunicación. Cuando muchos son los que versan que la comunicación en el pueblo de Dios es una comunicación bilateral, que solamente está dada desde un extremo hacia otro, desde el cristiano hacia Dios, pero pareciera ser que no desde Dios hacia nosotros, nosotros sabemos y hemos sentido, hemos vivido como la presencia de Dios habita en nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, nos socorre en los problemas, nos socorre en las dificultades y está con nosotros todos los días de nuestra vida. Patito, Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo ahí, como lo que está haciendo ahí Patito, un abrazo ahí apretado. Y la oración nos produce esa calma.
La oración nos produce esa seguridad. Yo lo dije al iniciar la serie. En lo personal, para mí la oración constituye un valor tremendo, porque en los momentos más débiles de mi vida, que no han sido pocos, no me voy a presentar delante de esta audiencia como el gran hombre, el poderoso, no han sido pocos. Solamente doblo mis rodillas, ni siquiera hablo muchas veces, solamente corren las lágrimas por mis mejillas, y hay tal vez una exclamación de ayuda, como lo que hizo Bartimeo. En ese momento vulnerable en la vida por lo menos de mi vida, un momento más vulnerable, pero es el momento más vulnerable y a la vez el momento más seguro detrás de una oración, porque sé lo que la Escritura dice. Cuando usted ora, cuando yo oro, la Biblia, y yo lo he tomado para mí como dirían en el mundo, como un mantra. Para mí es una realidad más que un mantra. No, ni siquiera sé la definición de un mantra, pero es como algo que los ayuda en el problema, lo repiten y eso como que los va sacando los desenfoca de la dificultad. ¿Estoy bien por ahí, cierto? Sí, es como que lo desenfoca. Más que un mantra, esto es una realidad. Y la Escritura dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjese, que hablando acerca de la oración dice de que Dios se inclina ante nosotros. No sé si ante nosotros, pero se inclina para oír nuestro clamor. Cuando las voces parecieran ser demasiado bajas, cuando las voces parecieran ser que prácticamente no se escuchan, como la voz de Ana, cuando la voz de un Elías que huye es tan baja, silente, imposible de escuchar al oído humano. Sin embargo, Dios la escucha. El clamor del necesitado, el clamor del afligido, del menesteroso, es escuchado por Dios. Por mucho que sea tu mente, por mucho que sea tu corazón, hay uno que está escuchando tu oración. De ahí empieza a desgranarse en gran medida. Hermano Claudio, mi Señor Jesucristo te bendiga mucho, hermano y amigos. Saludos, amados hermanos. Estoy feliz porque nuestro Señor Jesús me da la oportunidad de poder estar y ver a mi familia, aleluya, y poder verla a usted y recibir su palabra maravillosa. Oh, honor que me hace, hermano Claudio. Se están abriendo puertas, se están abriendo puertas, y tenemos que dejar que Dios siga haciendo la obra. Voy a ir a Padre de las Casas, voy a ir, se lo prometo que voy a ir. Voy a ir a alborotar para allá. No, voy a ir a gozarme en la presencia del Señor. Se empieza a configurar la oración como uno de los elementos tan importantes comunicacionales entre Dios y nosotros, y resulta que cuando muchos son los que versan que esto es unidireccional, resulta que tenemos la respuesta de parte de nuestro Dios, la respuesta de nuestro Dios que nos da la victoria. Pero como no es una victoria en una batalla, como lo fue en el pueblo de Israel, anoche estábamos estudiando la palabra del Señor y hablábamos acerca de Amalek y la manera en que Amalek trataba de destruir al pueblo de Dios, que iba detrás, por qué Amalek renace después de que tenía que haber sido destruido, un montón de cosas. No es una victoria que nosotros podamos ver como la batalla que estaba el siervo en el monte, con sus brazos en alto y bajaban los brazos. Esa es la espectacularidad que nosotros queremos ver en todo esto. Pero no están los brazos en alto, no se le cansan, no tienen que ir los jóvenes a levantar. No, esto es una cuestión personal. Porque pasó del ritualismo que había en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba lleno de rituales, de cosas, que no estoy diciendo que estén mal, pero estaba lleno de rituales. El cordero, que le ponían la mano y traspasaba el pecado de todo el pueblo al cordero y lo mandaban por el desierto. Ritualismo. Pero cuando Cristo está en la tierra rompe todo el ritualismo y nos permite tener una cercanía con Dios. Y esta cercanía está dada precisamente en la oración. Recuerda usted que el gran referente que nosotros tenemos se llama Cristo, y el gran referente que se llama Cristo, que es tu Dios, porque la Escritura dice que es Dios manifestado en carne, que es mi Dios. Una de las principales actividades que realizó en la tierra fue orar. Fue orar. A raíz de eso fue que los discípulos fueron y le preguntaron, Señor, no le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque él oraba. Me enfoco. Entonces, partimos hablando de la fe, y si tal vez tuviéramos que utilizar una escritura, lo tengo escrito por si acaso, no crea que mi cabeza está tan lúcida a las 6 de la mañana para hablar todo lo que estoy hablando, por eso lo anoto, porque a las 6 de la mañana mi cabeza anda dando vueltas como antiguamente había unas pelotas saltarinas que una las tiraba y Ricochet Rabbit para los más antiguos, no creo que se lo guarden mucho, no me importa. Si tuviéramos que utilizar una escritura
que definiera de la mejor manera uno de los principales apoyos, como es la fe. Yo, a modo personal, escogí Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11 es la escritura que habla de la fe, los héroes de la fe, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. No es que estén arriba mirándonos y observándonos, no. Pero tenemos a quienes han dejado un registro de lo que es actuar bajo la fe. Y Hebreos capítulo 11 en el versículo 6, específicamente en el versículo 6, para ver y denotar la importancia de la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego continuamos con lo que estamos hablando el día de hoy, que estamos cerrando el tema, la oración. Entonces tenía que buscar un cierre espectacular. Usted va a ver de pronto, cuando termine este programa del día de hoy, que se van a encender luces acá atrás. Tenemos preparados los fuegos artificiales aquí, y van a haber bombos, platillos, todo eso. No, no necesitamos eso. Hoy sería interesante, hermana Marcia, poner una cosa así. Bueno, pero yo, no sé ya. Eh, y nos dimos cuenta de que es la herramienta que nos permite hablar con Él. Hoy nosotros tenemos herramientas múltiples para comunicarnos con nuestras familias. Tenemos el WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos, bueno, la comunicación telefónica, que es bastante menos utilizada. Tenemos teléfonos ahora para utilizar WhatsApp, para utilizar la comunicación a través de Facebook, Telegram, como le dije, y así varias redes que permiten la comunicación, en la mensajería de texto, por ejemplo. Tenemos muchas maneras de comunicarnos con quienes queremos comunicarnos, pero para comunicarnos con Dios no nos sirve el Internet. Para comunicarnos con Dios no nos sirve el que el Wi-Fi sea el mejor, en que la estabilidad sea la mejor. De hecho, no nos preocupamos de estabilidad, porque la estabilidad que necesitamos está detrás de lo escritural, y la escritural dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, cuando sucede eso, tenemos la seguridad de que Dios está oyendo nuestra oración. Me invocaréis y me hallaréis, porque me invocaréis de todo vuestro corazón. Gracias, mi Dios. Entonces, cuando comprendemos que la comunicación con Dios no es una comunicación bilateral, es una comunicación que se produce con rapidez, de que cuando estás en el momento en que estás a punto de ahogarte como un Pedro, que le dijo, sálvame que perezco, ahí estaba la mano del Señor para tomarlo y sacarlo por el del agua. ¿Por qué? Porque si anduvieres por las aguas no te ahogarás, y si por el fuego no te quemarás. Y el Señor, la Escritura dice, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Entonces resulta que la oración ya no es tan bilateral como nosotros lo pensamos, unilateral, perdón, no es tan unilateral como nosotros lo pensamos. Sí hay una respuesta. Y lo mejor de todo esto es que es la respuesta más eficiente. Cuando estamos en nuestros trabajos, una jefatura nos dice, haz esto. Y esta jefatura está esperando que se realice de la mejor, no en la perfección, pero sí que se realice de la mejor manera la orden que fue dada. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a comunicarnos con Dios, la respuesta es la apropiada, la respuesta es la más segura, porque está enmarcada en la voluntad de Dios, del Dios que tiene tres atributos que son espectaculares y exclusivos de Dios: omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y en ese saber absolutamente todo lo que va a suceder. Recuerda usted que la Escritura dice, de que estuviste en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones, es porque conoce absolutamente todo. En ese conocimiento anticipado de las cosas, nuestra oración tiene una respuesta espectacular, porque está enmarcada en el conocimiento que Él tiene, el poder que Él tiene y la misericordia que Él tiene. Aleluya, gracias a Dios. Eso sí. ¿Tenemos por qué orar? Sí. Orar los unos por los otros. Oye, si esto es más que un abrazo virtual como lo que hace Patito, no estoy yendo en contra tuyo, Pato. No, lo malentiendo. Esto es más que un abrazo virtual, esto es una realidad. Con Patricia nos conocemos hace más de 40 años. Y aún sigue dando ese abrazo. Y cuando yo lo he visto, nos hemos visto bastante poco desde que dejamos de vernos en Santiago, pero cuando nos hemos visto, el abrazo sigue siendo el mismo. La conversación sigue siendo la misma. Porque eso es lo que produce el amor y el cariño de verdad. Cuando Dios nos ama, porque la Escritura dice que Él nos amó primero, lo que produce es una respuesta con seguridad. Aleluya. Ay, mi alergia, ay, mi alergia, ay, mi alergia. Alguien diría o creería de que el estar acá en Chiloé no hay casi alergias. No, si igual sí hay alergias. Hay harta. Y cuando uno ya comienza a hacer un clásico, las alergias se empiezan a atacarlas bastante más.
Entonces, esta es la herramienta que nos permite hablar con Dios. Para un carpintero es indispensable el martillo, el serrucho. Eso es lo indispensable para un carpintero. Son las herramientas bases, claves para poder realizar la actividad que él está haciendo. Para el conductor es indispensable tener el volante, tener en buenas condiciones la caja de cambio, que el motor funcione de la mejor manera y que él pueda tener su vehículo, un auto, un camión, una camioneta, las motocicletas para los que nos gusta andar en moto, es indispensable. Por algo es un conductor, si no, no tendría que conducir. El carpintero no podría ser un carpintero si no tiene las herramientas apropiadas. Para un cirujano es indispensable tener un bisturí y un equipo que lo apoye. Difícilmente se podría realizar una cirugía sin que tuviera las herramientas apropiadas y en la manera apropiada. Si no estuvieran esterilizadas, no podría realizar la operación porque produciría una infección más grande de lo que está tratando de solucionar. Pero para el cristiano, la herramienta para poder desarrollar en buena medida lo que nosotros estamos haciendo es precisamente la oración. Porque la oración es donde sentimos que nuestras debilidades comienzan a tener un cambio. En la oración es cuando nosotros nos entregamos delante del Señor, le presentamos todo lo que nosotros necesitamos y Dios nos responde conforme a su divina voluntad y a su misericordia. Entonces la oración es la herramienta dejada por el Maestro. La herramienta. Y recalco ese simple adjetivo, ¿cierto? Hermana Marcia, la, adjetivo, proverbio. Ah, artículo, gracias, me estuve lejos. El artículo dejó la herramienta para que nosotros podamos comunicarnos con él. Hermana Miriam, el Señor Jesucristo la bendiga mucho. Dice nuestra hermana Miriam, muy buenos días, mis queridos hermanitos Hernán y Marcia. Salud, hermana Marcia. Hola, le salió así como robótico. El Señor la bendiga. Aleluya. Dice que Dios los inunde de su gloria. Hermana Miriam, sí, Dios nos está inundando, pero nos está inundando con agua. No, la hermana Miriam no está al principio, está lloviendo mucho acá. Dice que Dios nos inunde con su gloria, y creo que sí, hermana Miriam, que Dios nos está inundando con su gloria, con todo el corazón se lo digo. Y los proteja, muchas bendiciones, amén, gloria a Dios. Y dice, mi Camilita les dejó muchos saludos, hermanita Marcia y hermanito Hernán. Saludos a Camila, Señor Jesucristo la bendiga mucho. Esperamos siga en su estado de recuperación. Lo último que supe de ella es que estaba con licencia, pero eso fue hace bastante rato. Que el Señor la bendiga mucho y vamos a seguir siempre orando por ella. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice orar los unos por los otros. Entonces la oración es la herramienta dejada por el Maestro, la herramienta dejada por nuestro gran referente. Todo lo que estoy hablando es para que podamos entender y tratar de unificar, aunar todo lo que hemos hablado durante una semana. Qué rápido pasa una semana. Es impresionante con la rapidez que la semana se comienza a ir. Y hoy, como dijimos el viernes pasado, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Patito decía así, mi cuerpo lo sabe. Luego los que trabajan los sábados se acuerdan que trabajan los sábados y se les quitan las ganas absolutamente de todo. Es la herramienta. Y en pocas palabras tenemos que entender que la importancia nos refiere a Cristo. Y a este punto quería llegar. Tiene una importancia tremenda porque una de las actividades más marcadas en la Escritura fue precisamente la oración de parte del Señor. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, comencé a escribir las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Detrás de lo que Cristo hacía había una expresión no solo de gratitud, porque él hablaba, como la Escritura dice, con el Padre. Yo lo digo, siempre lo he dicho, vamos a llegar a terminar hablando del nombre de Jesucristo, vamos a tener que tomar temas que son bastante controversiales. Sin embargo, él hablaba con su Padre. Para que tú puedas hablar con tu Padre, para que tu hijo hable contigo, tiene que producir un sonido, que es su garganta, sus cuerdas vocales tienen que tener un movimiento. Este movimiento oscilatorio en las cuerdas vocales es lo que produce que salga la voz, una voz ordenada, una voz que con lloro, con temblor, pero se dirigen a su Padre para pedirle perdón, para pedirle ayuda, para pedirle misericordia, para pedirle un dulce. Nosotros tenemos que también dirigirnos a nuestro Padre. Y precisamente Cristo fue lo que hizo en una relación de intimidad. Habló con Dios.
Habló con Dios para diversas cosas. La Biblia no evidencia mucho en relación a lo que Dios estaba pidiendo cuando nosotros nos encontramos de que antes de ir a salvar a los discípulos que estaban gritando en el mar desesperados, hombres de mar, pescadores, pero estaban gritando desesperados porque el viento arreciaba, porque el mar estaba embravecido. Cuando Cristo sale a salvarnos de aquella situación, la Biblia no nos dice de cuál era el motivo de la oración del Señor. Y esto radica precisamente en lo que hemos estudiado durante esta semana, que vuestra oración, que no ores, cuando ores, no ores como los hipócritas. Mateo capítulo 6. No ores como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas, en los primeros lugares, en las esquinas de las sinagogas. ¿Para qué? Para que los vean rápidamente. O en las calles. Se paran en las calles a orar para que los vean. Ya han tenido sus recompensas y sus recompensas lo que buscaban era precisamente ser vistos. Y tuvieron rápidamente su recompensa, pero detrás de nuestra oración, por eso Él nos llama a orar en lo privado, que fue precisamente como Él lo hizo, oró en lo privado, se apartaba de sus discípulos, se apartaba del gentío para orar. Ahora, con esto no estoy diciendo que la oración que se realiza dentro de una capilla esté mal, no, porque dentro de las tantas oraciones que nosotros vimos, que nos faltaron varias en realidad, pero no importa, estaba precisamente la oración comunitaria, orar los unos por los otros. Oremos todos juntos. Si dos o tres se pusieren de acuerdo y pidieron una cosa al Padre, ciertamente Él vendría y nos bendeciría. Entonces tenemos que entender de que el ejemplo dado por el Maestro es precisamente lo que nosotros estamos viviendo en esta hora. Estamos viviendo un ejemplo en torno a la oración, en torno a la fe, y se empieza a configurar lo que es la vida de un cristiano sólido, de un cristiano firme, no de un cristiano como la Escritura habla de niños fluctuantes, que van llevados por vientos de doctrina por donde quiera que el viento los lleva, sino de cristianos que saben de que existe un Dios y que se llama Jesucristo. Oiga, yo he estado en iglesias de tradiciones, Dios me ha permitido, por misericordia, esto no es una cuestión de que yo la haya buscado, me ha permitido predicar en iglesias de tradiciones, donde lo que más se menciona es el nombre de Jesucristo. Y de pronto nos evadimos en discusiones, de que no, de que nosotros tenemos la verdad, no, de que ustedes tienen, no, de... Pues resulta que siguen mencionando al mismo Dios que tú y yo alabamos. Al Dios que tiene todo el poder, al Dios que tiene toda la gloria, al Dios que ha hecho todo en tu vida. Somos súper buenos para condenar, juzgar y ejecutar la condena con una manera rápida, de una manera muy rápida. Sí, lo bendiga, hermano. Somos muy buenos para eso. Pero quiero invitarle detrás de esta hermosa, no sé si llamarle enseñanza, conversación, eh, invitarles a que sigamos el camino del Maestro, el camino de Jesús. Y que su día hoy día comience de una manera completamente diferente. Porque es viernes y su cuerpo lo sabe, no, inícielo completamente diferente. Inícielo mirando a los cielos. Inícielo mirando a su Dios. Deje que Dios lo tome de la mano, como el Padre toma de la mano al Hijo. El otro día cruzaba la calle una señora en Castro y llevaba en sus brazos a un bebé. Me encantan los bebés. Los niños son tan lindos, viven una vida tan espectacular. Y el bebé veía que los vehículos se acercaban al paso de cebra donde iba cruzando su madre y los miraba con una pasividad, con una tranquilidad impresionante, porque estaba en los brazos de su madre, del ser que la va a proteger, del ser que sería capaz de dar su vida para que ese bebé esté bien. La oración a eso nos lleva precisamente, a estar en los brazos de nuestro Padre Celestial, que nos proporciona la seguridad más absoluta. El Señor Jesús lo bendiga, hermano Filipo, que le vaya muy bien, va con caretud, hermano Filipo, todavía. Que nos proporciona la seguridad más absoluta, que nos proporciona la seguridad de saber que Él está con nosotros, estaré con vosotros siempre. No es solamente una escritura que haya quedado en el antiguo pacto y que haya pasado de boca en boca en boca hasta que haya llegado a estos tiempos, más de 2000 años. De ninguna manera, ningún libro se ha sostenido más de 2000 años. El único libro que tiene el respaldo para mantener ese tipo de escrituras y hacer que sigan creando vida y que nos hagan sentir fuertes es la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Han habido en la historia grandes escritores frente a mil leguas de viaje submarino.
que hablan de cosas que estaban muy lejos de ser vividas por el hombre, mucho antes de que el hombre las viviera. Sin embargo, la Escritura nos dice a nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo soy, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha querido revelar a sus pequeñitos. Oiga, cuando no se hablaba de que la tierra es redonda, la palabra ya hablaba de una esfera llamada tierra. Entonces, en los tiempos en que vivimos, tenemos que entender de que tenemos absolutamente todo para estar en pie con nuestro Dios, para estar en pie con Él. Y la oración es la que produce todo esto. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque el que tiene falta de sabiduría, pida. ¿Y sabe cuál es la manera de pedir? En oración. Si la oración es la que tiene todo. Pero hemos degradado el nivel de oraciones, hemos degradado y hemos bajado nuestro nivel de oración prácticamente a cero. Porque nos hemos llenado de otras cosas, nos hemos llenado de enseñanzas detrás de las redes sociales, nos hemos llenado de oraciones que aparecen en Facebook, esta misma plataforma que estamos utilizando el día de hoy, que aparecen en un cuadro cortito que usted la lee y se demora 3 segundos en leerlo. Y eso pareciera ser lo que llena absolutamente todo. Ya no buscamos el reino de Dios y justicia. Ya no buscamos ser llenos de la presencia del Señor. Cada día las reuniones parecieran ser más pesadas en nuestras iglesias. Cada día nos cuesta más y más llegar a la presencia del Señor. Ya le hemos perdido la importancia a lo que es el Espíritu Santo, que es el siguiente pilar que vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar del Espíritu Santo con la ayuda del Señor. Le hemos perdido. Y es que no hemos logrado entender que detrás de una oración está el encendido del fuego. Por usted que la Escritura dice de que había un sacerdote que era el que ponía el aceite para que el fuego permaneciera encendido. El fuego ha de permanecer encendido en el altar y no se apagará. ¿Sabes tú qué es lo que mantiene encendido el fuego en tu vida? ¿Sabes qué es lo que te mantiene vivo? Es la oración, la comunicación con tu Dios. De repente me dan ganas de parar, no estoy tan acostumbrado a estar de pie, me cuesta mucho estar sentado. Eh, yo, para honra y gloria del Señor, soy evangelista y me cuesta mantenerme. Soy de estos evangelistas bulliciosos, soy de estos evangelistas que predica con todo. Y sentarme aquí en este lugar de pronto se me hace un tanto difícil, porque me dan ganas de ponerme en pie y empezar a predicar, eso es lo mío. Mi pega es predicar, mi pega es hacer la obra del Señor y el Espíritu que está en mí. Yo creo que de cuando el Señor hizo la distribución de espíritus, tal vez sea una sola en estupidez, pero cuando el Señor repartió los espíritus a este espíritu, un evangelista viola, ese para este, y este espíritu para este. El Señor dijo, y este espíritu desordenado, que de repente habla cabezas de pescado, ¿a quién se lo damos? Dale, demos a la niña. No es un reclamo, estoy feliz con lo que tengo. Estoy feliz con el espíritu que Dios ha puesto en mi corazón. Un espíritu alborotador que me ha llevado a miles de problemas. Pero como lo más importante en mi vida no es precisamente el dejar de generar problemas, es el que usted y yo estemos bien, es el que usted pueda entender que usted le debe respeto a la palabra de Dios, que usted le debe respeto al Espíritu de Dios, que usted le debe respeto a lo que Dios ha enseñado. Y esa es mi misión, mostrar la realidad de lo que Dios le ha dejado. Y la oración es eso, lo que Dios le ha dejado para que usted se pueda comunicar con Él. Comencé a hablé, dice en el primer tratado, Hechos capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, yo me aprendí esa escritura con eso, no sé por qué me gustó tanto en el primer tratado, oh Teófilo, me pareció tan poética la manera en que parte diciéndolo, que me lo aprendí de memoria, en el primer tratado, oh Teófilo. Luis, Dios te bendiga, Pastor Luis Ibarra, perdón, el Señor Jesús le bendiga mucho, muchas bendiciones. Pastor, usted me dijo que usted se levantaba más tarde, por eso el programa yo lo subo a YouTube para que usted pueda levantarse más tarde. Tengo que cuidar al Pastor Ibarra. El Pastor Ibarra es un hombre que lleva años en la obra del Señor. Eh,
conversé con él hace la semana que recién pasó, si no estoy mal. Y me decía, pues hermano, no, usted hace el programa muy temprano, me faltan horas todavía para levantarme. No quiero ponerle en vergüenza, pastor, por si acaso. Estoy diciendo solamente un comentario. Y producto de eso es que subo esto después a YouTube. Si los que nos siguen en YouTube lo pueden ver tranquilamente las veces que quieran, porque todo lo que nosotros hacemos lo subimos a YouTube para que se pueda repetir las veces que sea necesario. Tengo a mi madre a Santiago, que también es una mujer anciana. No le gusta que le diga anciana, pero no importa, es la realidad, está viejita. Y mi vieja se levanta tipín 7 de la mañana, 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana. Lo primero que hace es meterse o a YouTube o irse a Facebook para ver los programas. Lo ve más tarde. No necesariamente lo necesitan ver a las 6 de la mañana, si este programa aparte para los que se levantan temprano, los que nos levantamos temprano. Pero para los que no, ahí está. Y la palabra sigue siendo la palabra viva y eficaz y es más constante que toda espada de doble filo. Entonces, amados hermanos, la oración tiene una importancia tan grande en la vida de todos nosotros que tenemos que entender que si proviene de Dios, es algo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando la Escritura dice, de mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, tal vez la parte más compleja y lo que produce la mayor complejidad en este estilo o en lo que hemos llamado, en lo que nosotros hemos visto en relación a la oración es la espera. Esperar en ti, hay una alabanza súper linda, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Cuesta esperar. Y cuesta esperar cuando los tiempos de Dios son distintos a los tiempos nuestros. Mucho más cuando no logramos comprender cuáles son los tiempos nuestros. Pero ¿sabe qué? Él nos amó primero. ¿Se acuerda que dijimos que las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Él nos amó primero? Y en ese amor nos dejó precisamente todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos mantenernos en pie. También oraba. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo que hacía, oraba. Pablo que hacía, llamaba a la iglesia a la oración. Lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, que es la iglesia que parte desde el libro de Hechos en adelante, no tiene nada que ver los libros que se... La iglesia primitiva habla de porque antiguamente no había una iglesia. Pero cuando parte en el libro de Hechos en adelante hablamos de la iglesia primitiva. Y Pablo llama a la iglesia primitiva a la oración. Y a la oración los unos por los otros. Si usted no quiere tomar el ritualismo de lo que pasaba anteriormente, la Biblia habla mucho acerca de las oraciones. Mucho, mucho, mucho. Nosotros nos vamos a la ley, nos vamos a encontrar de que hay muchas escrituras que hablan acerca de la oración, de la comunicación con Dios. Pero si usted quiere remitirse al Nuevo Testamento, perfecto. Vemos que el gran referente para nuestras vidas es Pablo. Si ese fue el apóstol que fue enviado a los gentiles, usted y yo. Mi carnet dice chileno, soy gentil. El suyo también, pero lo más probable es que también se diga lo mismo. Amén. La obra del pastor es así. Deme el nombre, por favor, mi querido pastor, de la hermanita para que estemos orando con ella. Pastor Ibarra dice, sí, está en pie porque vamos a acompañar a una hermana a la clínica. La Biblia habla del buen pastor. Lo puedo decir con toda la tranquilidad porque este hombre del que estoy hablando, el pastor Luis Ibarra, no es de lo que infla el pecho. Y él está en estos momentos en pie para acompañar a una hermana. Siempre he creído, en algún momento se nos enseñó de que el obrero es digno de su salario. Yo estoy diciendo se nos enseñó porque no tengo en mi mente la escritura. Entonces yo prefiero decir se nos enseñó. Yo recuerdo claramente que se nos enseñó que el obrero es digno de su salario. Y un buen pastor, la escritura dice que su vida da por las ovejas. Nota la diferencia entre lo que está hablando el hermano Hernán y lo que dice la palabra, quiero que se refleje. Porque la palabra es viva y eficaz. Y un buen pastor la vida da por sus ovejas. Un buen pastor es el que se levanta en un horario que no está acostumbrado a levantarse. Pastor, lo digo con todo el respeto, pastor Ibarra. Que no está acostumbrado a levantarse, pero tiene que apoyar a sus ovejas. Porque no son sus ovejas, son las ovejas. El único que puedo decirlo con toda la propiedad del mundo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen
No, oyen mi voz, yo las conozco. Fíjese que el Señor conoce a sus ovejas. Y después dice, me siguen. Lo que nosotros hacemos detrás de esta transmisión, lo que hace un pastor detrás del trabajo que está haciendo, el tomar a una ovejita y llevarla a la clínica por un problema de salud, lo que sea. Eh, amén, pastor. Amén, pastor de Cantarilla. Ahí lo voy a comentar también. Es precisamente eso, hacer el cuidado de lo que se nos comentó. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo, el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuídalas. Y el ministro, cuando entiende este concepto, el ministro va un paso más allá. Y no un paso más allá porque se le haya ocurrido, sino porque el Espíritu de Dios lo pone de esa manera, va un paso más allá. Y el paso más allá es precisamente, ah, es viernes, levantarme a esta hora. Le confieso algo, no solo porque sea viernes, sino que cuando uno tiene una estufa a leña, como las que utilizamos acá, que se utiliza mucho la estufa a leña, porque utilizar gas dura 15 días una estufa a gas. Yo utilizaba acá estufa a gas, tengo estufa a gas, dura 15 días y el gas está tan caro, en realidad es una locura. Cuando uno tiene una estufa a leña, prender la estufa a leña, cuando la casa se empieza a calentar, está la lluvia, hace frío, se configuran todas las cosas para poder quedarse metido en la cama. Sin embargo, hay algo que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo, hay algo que nos mueve a poner un aleluya, hay algo que nos puede poner un gloria a Dios, hay algo que nos mueve a comentar. Y no es el ser visto precisamente, nos mueve el que estamos sintiendo de que tenemos que participar con nuestro Dios. Voy a avanzar un poquitito más para no hacerlo más extenso. La cosa que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pastor Ibarra, Señor te bendiga mucho con lo que estás haciendo. Estás haciendo la obra de un buen pastor. Por eso dije que yo sé que no infla el pecho. Un buen pastor eso es lo que hace. Cuando comencé en el Evangelio conocí a un ministro que no era pastor en ese tiempo. Pero si lo llamaban a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana se levantaba. Si lo llamaban a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana se levantaba para ir a ayudar a quien lo estaba llamando. Era un hombre que vivía de la obra. Y créame, de que yo decía, es un hombre que merece vivir por la obra, porque él vivía para la obra. En la semana no había quien hiciese los trabajos en la iglesia. ¿Sabe quién lo iba a hacer? Este hombre que era el encargado en ese lugar. Pero cuando hablamos del obrero digno de su salario, Pastor Ibarra, en algún momento llega a ser un pastor, me gustaría ser un pastor amoroso, un pastor que esté preocupado 100% de las ovejas. Mientras no sea pastor, no me voy a... No. Pero mientras no sea pastor, igual voy a preocuparme de las ovejas. Lo que me lleva al siguiente comentario, que es el que hace nuestro pastor Patricio Velázquez, del lugar de Cantarillas. Cantarillas, Pentemuco, al interior. Que me está invitando a Padre de las Casas. Padre de las Casas es uno de los lugares que yo más amo. Y tuve la misericordia de Dios, de liderar por aproximadamente 3 años, donde vimos la gloria del Señor, donde vimos como el Espíritu de Dios llenaba, formaba, donde la comunión era absoluta, hasta que dejamos que el que no tiene cola no tire la cola. Y saben a lo que me refiero. Desde ahí ha comenzado un caminar doloroso, tortuoso, estoy hablando a modo personal, en relación a la cercanía que de ese lugar, que amo, amo. No sé por qué Dios puso un amor tan grande hacia ese lugar, hacia la hermandad de ese lugar. Y si tengo que ser sincero, tengo que decir que sí sé, es Dios el que pone todas esas cosas, y el querer y el hacer están precisamente en Dios. Y me está invitando a pagar las casas. Pastor, no le voy a mentir, aún tengo algún tipo de resquetemores. Por el que dirán, sí, pero estoy orando al Señor. Estoy en un periodo de oración para que el Señor sea el que guíe. Todo esto va a salir a la perfección, lo tengo con toda la claridad del mundo, lo digo seguro, segurísimo de lo que va a suceder. Pero estoy dejando que guiarme por la mano del Señor. Yo hace más de un año sufrí 2 accidentes cerebrovasculares, la historia es conocida, no se la voy a repetir.
Pero después de eso, cuando entendí que había perdido el control de mi vida, que había perdido el control de todo lo que yo pensé siempre que tenía el control, me tomé de la mano del Señor. Y me he dejado guiar absolutamente en todo por Dios. Y cuando hablo con Dios solamente le digo, guíame, 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 Señor. Y Él es el que ha guiado toda mi vida. Vuelvo al tema. La oración, alguien en algún momento, y dentro de todo lo que leí, no me pregunte, leí tanto para poder llegar a lo que hemos hablado. Alguien dijo de que la oración era la respiración del alma. Eso sí lo noté, porque me pareció, por decir lo menos curiosa la expresión, la respiración del alma. Y cuando encontramos una expresión de estas características, tenemos que decir, chuta, es súper linda la expresión, no lo podemos negar. Pero entonces significa que hay muchos que han dejado la oración, que están teniendo problemas respiratorios. Es una realidad, porque hemos dejado de orar, porque en el problema nosotros ya no vamos como un Daniel a las rodillas a la oración. ¿Sabe lo que decíamos nosotros antes? Bueno, yo por lo menos lo sigo diciendo, vamos a las rodillas, vamos a las rodillas. Cuando alguien me llama y me dice, oye, tengo tal problema, vamos a las rodillas. Hermano, está pasando esto, vamos a las rodillas. Si de rodillas, de donde tenemos la victoria, es la posición más vulnerable cuando el delincuente toma a alguien y le dice, ponte de rodillas y le pone un arma en su cabeza, es una posición vulnerable. Pero en esa posición de vulnerabilidad es donde nosotros empezamos a tener la victoria. Y la victoria está dada por Cristo, detrás de una oración. Las palabras que Dios te está entregando en la oración, lo que está poniendo en tu mente, en tu corazón, son palabras de victoria. ¿Quieres victoria? Ora. ¿Quieres sanidad? Ora. Que resuene una y otra vez, aunque sea repetitivo. Permita un poquitito que hay una puerta abierta aquí. Y estoy escuchando un rebote. Sea lo que sea que necesitas, ora. Tiene que rebotar en tu mente y en tu corazón todos los días de tu vida. Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué digo tiene que rebotar todos los días de tu vida esta escritura? Porque cuando tengas un problema, que tu mente y tu corazón te diga, clama a mí y yo te responderé. Porque cuando estés enfermo, tu corazón te va a decir, clama a mí y yo responderé. Porque cuando veas de que sucede algo gravísimo, la escritura te va a seguir diciendo en tu mente y en tu corazón, clama a mí y yo te responderé. De ahí en adelante ponle lo que tú quieras. Tengo problemas en el colegio, clama a mí, yo te responderé. Tengo problemas en el trabajo, clama a mí, yo te responderé. Tengo problemas en la casa, clama a mí, yo te responderé. Se me acabó el gas, clama a mí, yo te responderé. Necesito trabajo, clama a mí, yo te responderé. Bendito sea el nombre del Señor. Y te va a enseñar un camino oculto que nadie tiene la capacidad de seguir. Y el camino es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se fija que en esa corta expresión está contenido toda la necesidad que usted pueda tener. Yo soy el camino. Tiene un nombre, Jesús. Unos lo van a definir al Padre, otros van a decir el Hijo, y empieza la discusión que comienza en los juegos. ¿No? No necesitamos hacer eso. Solamente necesitamos remitirnos a la Escritura. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando hablamos acerca de la oración, tenemos una de las herramientas que tiende a convertirse en una de las armas más eficaces en la vida del cristiano, como es la oración. Porque la respuesta no se hace esperar. La respuesta no se hace esperar, hermano, hermana. La respuesta está ahí, detrás de una oración. Yo se los comenté en algún momento. En uno de los momentos más álgidos de mi vida, más terribles de mi vida, en que estaba en una depresión, en que todo parecía destrucción, en que me sentía al igual que Job, que toda mi vida se había ido al hoyo, sumido en un vacío, sumido tal vez incluso en la depresión, sumido en la tristeza y en el dolor, en la soledad más absoluta. Un amigo, como pocos.
Tengo pocos amigos, porque son pocos los amigos de verdad. Me dijo, acompáñame, tengo que ir a predicar a Peñalolén. Me dijo. En Santiago. Yo pocas ganas tenía, soy sincero. Y, y, Patito, voy al tiro con lo tuyo. Y fuimos, lo acompañé. Por acompañar a un amigo, sería mentiroso si yo le dijera, fui porque sabía que Dios iba a hacer algo en mi vida. No, fui a acompañar a un amigo y en ese entonces a su novia. Ahora su esposa, tienen hijos. Y no sabe lo importante que fue esa decisión. Porque fue en ese momento que Dios comenzó a levantar la vida de un hombre caído, destruido. Cuando la depresión hace estragos en la vida del hombre y la mujer, porque eso es una realidad. Por más que lo tratemos de tildar, muchos cristianos y los más duros en la escritura lo tratan de tildar como un espíritu. Yo se lo puedo decir, amén, sí. Pero tristemente es un espíritu que se ha metido y se ha entremezclado. Vamos a hacer un programa de eso. Entremezclado entre la espiritualidad y la carnalidad. Es un espíritu que en estos momentos hay que sacarlo desde otro punto de vista, que no nos sirve solamente la oración. Es que ha perdido fuerza la oración, entonces no con lo que te estoy diciendo. Hemos sido nosotros los que hemos cambiado las reglas del juego. Y ahora tenemos que actuar en dos maneras. Y se me propuso y ya Dios lo puso en mi corazón, vamos a hacer un programa por eso. Queridos pastores que están aquí, el Patito Gutiérrez, amigo de tantos años, me pone que pide la oración por el pastor Lucas Gallardo, en Santiago. Lo conozco, trabajé con él muchos años en la obra del Señor. Dios nos permitió hacer grandes cosas cuando éramos jóvenes, líderes juveniles. En aquellos tiempos él está y según nos dice Patito, yo sabía que estaba hospitalizado, pero no sabía qué porque nunca se dijo lo que tenía. Dice que tiene un tumor en el cerebro y que no se puede operar. Pues, ¿qué puedo decir? Él se gloría en nuestras debilidades. Vamos a ponerlo en oración para que el Señor haga la obra como Él tenga que hacerla. Que el Señor bendiga. Quiero cerrar de esta manera. Así como en lo que fue el cierre y la escritura tal vez más emblemática de lo que fue la fe, que era sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos tratar de reducir todo lo que es la oración, tal vez en una escritura, es sumamente difícil, porque se me pasaron por la mente, leí 10, 20, 30, 40 escrituras en relación a la oración y para ver cuál era la más apropiada, Señor, decía yo, todos me parecen apropiados, ¿qué hago? Hay una, el Salmo 42. Y la voy a leer, no sé si en su totalidad, pero sí vamos a leerla varias partes de ellas que a mí me llamaron la atención. El Salmo, David, cuando habla en el Salmo 42, parte diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay algo, la oración, ¿se da cuenta? Y una oración que tiene que ser realizada desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso dice, así clama por ti. ¿Por quién? Por el problema, la necesidad, la enfermedad, ¿no? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, para poder hacer un cierre adecuado en cuanto a la oración, tenemos que hacerlo, como la Escritura nos enseña. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, dice la Escritura, del Dios vivo. ¿Se acuerda que dijimos que la oración, ese Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? Y el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te acuerdas de eso? Que era una oración de reconocimiento, de gratitud.
que detrás de esa oración de reconocimiento y gratitud nosotros podíamos hacer nuestras peticiones. Pero ¿en qué momento, hermano? No, pero si la Escritura lo está diciendo, el pan nuestro de cada día, peticiones. Dánoslo hoy, la necesidad que nosotros tengamos, danos la solución. Hoy, no mañana, hoy. Tu problema tiene una solución hoy. Esa enfermedad que vino, nombra Patito, tiene una solución hoy, detrás de una oración. Estoy más que cierto y seguro que hay una iglesia que está orando. Aprovecho de decirle algo. No entiendo, y no voy a lograr entender tal vez nunca, pero ella se entiende. ¿Por qué se tratan de ocultar ciertas cosas que debieran ser evidenciadas con rapidez? He visto esta semana, solamente esta semana, 2 publicaciones, precisamente de pastores que han estado hospitalizados, que han tenido enfermedad. No entiendo por qué nos dicen por qué está enfermo. No entiendo a qué le temen. ¿Qué crees que vas a ser juzgado porque tienes una enfermedad? ¿Que pues recibiremos de Dios el mal y no el bien? ¿O vamos a recibir el bien y no el mal? No entiendo ese silencio. Porque la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Orar los unos por los otros. Para darle una espectacularidad, para que la familia no se preocupe. La familia ya está preocupada. Para que la iglesia no se preocupe, la iglesia ya está preocupada. Es que no queremos ser alarmistas. Por favor, por favor. ¿Dónde están los que nos enseñaron? No es del que quiere ni del que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Oye, ¿usted cree que a mí me preocupa de que digan, hermano, nada, estuvo a punto de morirse? Pero si es una realidad y todos estamos día a día al borde de la muerte. Y mientras más lejos estás de Dios, más lejos, más cerca estás de la muerte espiritual. Yo no logro entender esa actitud y lo digo con un cierto grado de rabia. Sí, lo digo con un cierto grado de rabia. Porque nos restan a una oración que podría ser mucho más eficaz. Porque restan al pueblo de poder clamar con el corazón. Dirijo al rey mi canto, dice una escritura, dirigiendo nuestra oración hacia Dios por un motivo claro y preciso. ¿Qué quieres que vea? Claro y preciso. Siervos, hermanos, hablemos con Dios con sinceridad. No tratemos de adornar las cosas, no tratemos de idealizarlas, sino que démosle a Él la gloria. Me enfoco mejor en lo que estoy diciendo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es una de las escrituras que yo encontré más interesantes para terminar lo que es la serie de la oración. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? De mañana me presentaré delante de ti. David dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese lo que están viviendo muchos. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Lo que no está hablando de que haya tenido pan día y noche. Las lágrimas estaban de día y de noche como el pan, como el alimento. Eso es lo que está tratando de referir. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios en la enfermedad del pastor Lucas? ¿Dónde está Dios? Siempre cultura, un cuestionamiento que tiene mucha razón. Pero el que habita bajo el abrigo del Altísimo, como dice la alabanza que está sonando de fondo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza, la fe, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oiga, lo repetimos, lo conocemos, lo leemos, pero no lo creemos. Y cuando nos encontramos con el silencio detrás de una familia pastoral, cuando nos encontramos con el silencio detrás de una corporación en relación a este tipo de cosas, es que hemos perdido la confianza en el Señor. Porque la Escritura sigue diciendo, clama a mí. ¿Se acuerda lo que le dije que tenía que rebotar todo? Clama a mí. Desde el minuto cero de una enfermedad, una iglesia completa debiera estar orando por su pastor, evangelista, por su ministro, por el diácono, por el hermanito de la puerta, como una vez me dijo alguien.
deberíamos estar orando, pero si no nos comunican, ¿de qué manera? Vamos a la oración, vamos al clamor. ¿Qué sigue diciendo? Luego dice, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Y si seguimos avanzando, yo no voy a leer todo, después usted lea el Salmo 42, pero no lo voy a leer completo. El versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas, del dolor, la tristeza, de las preguntas, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Derramo mi alma dentro de mí. ¿Se da cuenta la categoría de oración que está hablando David en este salmo? Que no es una oración simple, telegráfica, una oración rápida como la que muchas veces se utiliza. Señor, gracias por tu misericordia, estoy delante de tu presencia. Este es un nuevo día, Señor. Gracias por él. Señor, te presento a mi trabajo, te presento a mis hijos, te presento a mi familia. Cuídame, Señor, cuida la casa, cuida los animales, cuida el auto, Señor, guárdalo de todos los males. Señor, tú dices, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, amén. Sin embargo, David está hablando de una oración que habla de derramar su alma. Derramo mi alma dentro de mí, dice la Escritura. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. David dice, ¿por qué te abates, alma mía, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Ese sentido de propiedad de Dios que debemos mantener, que debemos de tener todos los días. Me salto algunos versículos y me voy al versículo 8, por eso le dije, sí, porque ya me pasé la hora. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Te invito a orar. Mi amado Rey y Padre Celestial, queremos dar gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado durante esta semana. Señor, y no es que Jesús, su poder, se remita, Señor, a 5 días en la semana o días u horas hábiles, Dios amado. Señor, pero hemos determinado un horario, Señor, hemos determinado un tiempo para hacer este programa, Señor, y hacerlo de buena manera. Gracias, Señor, por lo que nos ha dado. Gracias por su misericordia y bendición. Gracias, Señor, por la nueva preocupación que tenemos en relación a nuestro pastor Lucas. Gracias, Señor, porque nuestro pastor Ibarra tiene una preocupación, Señor, con una de sus almas. Señor, y de la cual nos vamos a hacer presentes con nuestras oraciones a la distancia. Y no es que la distancia, Señor, produzca un menoscabo, Señor, o disminuya el poder de Dios. Di tu palabra y mi siervo será sano, Señor, y la palabra fue dicha y en aquella misma hora, Señor, el siervo sanó. Y lo creemos, Dios amado, que su misericordia puede hacer un milagro, Señor, porque usted se gloría en nuestras debilidades, en la debilidad del pastor Lucas, Señor Gallardo. Ahí es donde usted puede hacer la obra, mi Dios bendito, para que lo levante, Señor, y para que los médicos terminen diciendo, algo ha sucedido, no sabemos qué, porque jamás reconocerán que es de Dios. Pero nosotros daremos la honra y la gloria de Dios a su nombre, Señor, cuando veamos nuevamente que su poder se sigue manifestando. Le honramos, le bendecimos, le glorificamos, Señor. Y desde este humilde Señor, sala que se ha designado, se ha dejado, Señor, para su obra, le honramos por este día. Porque pensamos que no íbamos a salir, sin embargo, Señor, usted ha puesto la señal más estable. En un día de temporal, lluvia, viento, y nos ha permitido hablar de esta manera. Mi Señor, le honro, le bendigo, le agradezco y le glorifico. Delante suyo, Señor, su iglesia, delante suyo, Señor, los pueblos, Padre de las Casas, Calbuco, Señor, Puerto Montt, Santiago, Puente Alto, Señor, San Ramón, Dios bendito, los distintos lugares, pastores de Cantarillas, pastores de Puente Alto, Señor, pastores, Señor, de Puerto Montt, pastores, Señor, de los distintos lugares, Señor, para que usted bendiga. Y que en el nombre de Jesús, Señor, hoy, una vez más podamos ver la gloria, y que al cerrar el día, ya sea con una reunión, un cántico, una alabanza, podamos decir con todo el corazón, Dios amado, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A su nombre sea toda la honra y toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Los dejo con la misión, ya, demasiado. Los dejo con la misión de leer
la palabra del Señor Jesucristo. De leer ese salmo, Salmo 42. ¿Qué me dice, Patito? En Salmo 142. ¿Qué dice Salmo 142, Patito? Patito me habla del Salmo 142. Ah, bien, Dios te bendiga, Patito. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia delante de él, expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba, me escondieron con lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén y amén. Gracias, Patito, por esa hermosa escritura que refrenda todo lo que hemos hablado. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho y gracias por una vez más dejarnos entrar en su hogar. Gracias por estar con nosotros. Sigue el número 569-4483-2519, el número para que usted haga presente sus peticiones de oración y nosotros las expongamos delante del Señor. ¿Detrás de qué? Precisamente de una oración. La próxima semana nos encontramos en el mismo horario, desde las 6:30 en adelante, para hablar acerca del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo les bendiga y será hasta la próxima en el nombre del Señor Jesucristo.